El aroma a café recién molido y a pan horneado siempre me había parecido el olor del hogar, de los buenos comienzos. Aquella mañana, sentada en la bulliciosa panadería del centro, intentaba convencerme de que ese era uno de esos momentos. Mi hija Valeria, con su bolso de diseñador reposando en la silla contigua como si fuera un miembro más de la realeza, revisaba su teléfono con una expresión de perpetuo aburrimiento. Yo solo quería conversar, sentir por un instante que la distancia que había crecido entre nosotras era apenas una ilusión. Le serví un poco de jugo de naranja en su vaso. Mis manos temblaban ligeramente, un poco por la edad, un poco por los nervios de no querer cometer ningún error que pudiera desatar su impaciencia. Quería decirle cuánto la extrañaba, cuánto anhelaba ver a mi nieto Mateo, pero las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta, temerosas de su predecible indiferencia. Era un anhelo simple, el de una madre que solo busca un vestigio del cariño que un día existió. El desastre ocurrió en una fracción de segundo, un movimiento torpe de mi mano al intentar acomodar mi vieja cartera de cuero. El vaso de jugo se tambaleó y una pequeña ola anaranjada se derramó, salpicando la esquina de su inmaculado bolso blanco. El silencio que se instaló en nuestra mesa fue más ensordecedor que todo el murmullo del local. Los ojos de Valeria, antes fijos en la pantalla, se clavaron primero en la mancha, luego en mí, con una furia helada que me paralizó por completo. «Mamá, ¿es que no puedes tener cuidado con nada?», siseó entre dientes, su voz un látigo afilado. Intenté disculparme, balbuceando palabras mientras buscaba servilletas con manos temblorosas. Pero ya era tarde. La compuerta de su desprecio se había abierto de par en par, y yo estaba a punto de ser arrastrada por la corriente, sin que me diera tiempo a entender qué había hecho tan mal para merecer lo que estaba por venir. Lo que sucedió a continuación se grabó a fuego en mi memoria. Cada detalle, magnificado por la incredulidad y el dolor. Valeria tomó su taza de café, aún humeante, y sin mediar más palabra, la arrojó directamente a mi rostro. El líquido caliente me quemó la piel de la mejilla y el cuello, empapando mi blusa blanca con una mancha oscura y pegajosa. Pero el ardor físico no fue nada comparado con la humillación que me consumió cuando sus palabras resonaron en todo el local. «Vieja pesada, no haces nada bien». El tiempo pareció detenerse. Las conversaciones a nuestro alrededor cesaron y sentí decenas de ojos clavándose en mí, algunos con lástima, otros con una curiosidad morbosa. Estaba expuesta, juzgada, sentenciada por mi propia hija en un tribunal de extraños, y mi único crimen había sido un pequeño accidente. La mujer que yo había traído al mundo me había marcado, no solo con café, sino con una vergüenza que calaba hasta los huesos. Ella se levantó con un gesto de desdén supremo, tomó su bolso manchado como si fuera un tesoro profanado, y se marchó sin mirar atrás, dejándome sola en medio del silencio acusador de la panadería. Me quedé inmóvil, con las gotas de café escurriendo por mi cabello y mezclándose con las lágrimas silenciosas que empezaban a brotar de mis ojos. El murmullo se reanudó a mi alrededor, ahora convertido en cuchicheos sobre la escena que acababan de presenciar. Un camarero se acercó con un paño húmedo, su rostro una mezcla de compasión y vergüenza ajena, pero yo no podía moverme. El dolor en mi mejilla era un recordatorio punzante de la herida mucho más profunda que se había abierto en mi alma. ¿En qué momento me había convertido en una carga tan insoportable para ella? ¿Dónde había quedado la niña que un día me abrazaba y me decía que yo era la mejor madre del mundo? Esa mañana, en esa cafetería, entendí que esa niña había muerto hacía mucho tiempo. Sentada allí, cubierta de café y de vergüenza, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Era como si el calor de la ofensa hubiera derretido décadas de paciencia y amor incondicional, dejando al descubierto un núcleo de acero que yo misma había olvidado que poseía. La imagen de mi difunto esposo, Antonio, vino a mi mente con una claridad abrumadora. Recuerdo sus palabras, dichas una noche mientras yo cosía hasta tarde para pagar los estudios de Valeria. «Soledad, tienes la fuerza de un roble, aunque te veas como un sauce. No dejes que nadie doble tus ramas». Por años había dejado que mis ramas se doblaran, que se pisotearan, todo por un amor que solo iba en una dirección. Pero ese día,
el dolor se transformó en una extraña y fría calma, una certeza de que las cosas no podían seguir así. No se trataba de venganza, sino de algo más profundo, una cuestión de dignidad. Mientras me levantaba de la silla, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí, una promesa silenciosa se formó en mi interior. No era una promesa de revancha, sino de justicia. Recordé la vieja caja de madera que Antonio me había dejado, llena de documentos que él siempre me dijo que eran mi seguridad, mi ancla en cualquier tormenta. Nunca había necesitado abrirla, nunca había querido pensar en su contenido. Pero ahora, esa caja representaba algo más. Representaba mi historia, mis sacrificios y quizás mi futuro. Valeria no lo sabía, pero la base sobre la que había construido su vida de lujos y apariencias era mucho más frágil de lo que imaginaba. Y yo, la vieja pesada, que no hacía nada bien, era la única que tenía la llave. El café en mi rostro se secaría, pero la resolución en mi corazón apenas comenzaba a arder. Mi nombre completo es Soledad Mendoza, y a mis 68 años, a veces siento que he vivido varias vidas en una. Oficialmente soy viuda desde hace una década, cuando mi Antonio se despidió de este mundo y me dejó un silencio que al principio era insoportable, pero que, con el tiempo, aprendí a llenar con mis propias melodías. Vivo sola en un pequeño apartamento en el 3er piso de un edificio sin ascensor, un lugar modesto que guarda entre sus paredes el eco de todas mis alegrías y tristezas. Es un espacio pequeño, pero es mío, o al menos eso es lo que siento. Cada mueble, cada fotografía colgada en la pared es un testamento de una vida de trabajo y de amor. Aquí, en la quietud de mi hogar, lejos de los ojos juzgadores del mundo, es donde me permito ser simplemente Soledad, una mujer que ha aprendido a encontrar la paz en las pequeñas cosas, en el ritual de preparar un té o en el tibio sol que se cuela por la ventana cada mañana. La vida de viuda me transformó de maneras que no anticipé. Los primeros años sin Antonio fueron un desierto de soledad. Él era mi ancla, mi confidente, la única persona en el mundo que me entendía sin necesidad de palabras. Su ausencia convirtió nuestro hogar en un museo de recuerdos dolorosos. Sin embargo, poco a poco, me di cuenta de que lamentar su partida no era la forma de honrar su vida. Comencé a reconstruirme, pieza por pieza. Mi rutina se convirtió en mi salvavidas. Despertar al alba, cuidar de mis plantas como si fueran mis hijas y pasear a Bruno, mi pequeño perro mestizo, que llegó a mi vida como un regalo del destino para recordarme lo que es el amor incondicional y desinteresado. Esta vida simple y predecible puede parecer aburrida para alguien como mi hija, pero para mí es un santuario, un orden que yo misma he creado para mantener a raya el caos y la tristeza. Mis días transcurren en una cadencia tranquila, marcada por los pequeños placeres. Mi balcón es mi jardín secreto, un estallido de color con geranios rojos, helechos frondosos y una lavanda que perfuma el aire. Hablo con mis plantas, les cuento mis preocupaciones y ellas me responden con su silenciosa y vibrante vitalidad. Bruno, con sus ojos sabios y su lealtad inquebrantable, es mi compañero constante. Nos sentamos juntos en el viejo sillón de orejas que era de Antonio, y mientras yo tejo o leo, él duerme a mis pies, llenando el apartamento con su respiración apacible. A pesar de mi edad, me mantengo activa. Hago mis propias compras, cocino mis propias comidas y disfruto de las caminatas por el parque. Es una existencia humilde, sin lujos ni pretensiones, pero está imbuida de una dignidad que me he ganado a pulso, una dignidad que nadie, ni siquiera mi propia hija, tenía el derecho de pisotear de esa manera. Desde fuera, supongo que la gente ve lo que quiere ver. Una anciana frágil, de cabello plateado y movimientos lentos, una mujer de otra época, con un vestido floreado y un bolso gastado. Y en cierto modo, no se equivocan. Mi cuerpo ya no tiene la agilidad de antes, y mis manos, surcadas por las venas y manchadas por la edad, delatan las miles de horas que pasaron cosiendo para otros. Pero la fragilidad es solo una capa superficial. Debajo de la piel cansada y las arrugas que marcan el mapa de mi vida, existe una fortaleza que ha sido forjada en el fuego de la adversidad.
Soy como esos árboles viejos del parque, cuyo tronco parece retorcido y débil, pero cuyas raíces se aferran a la tierra con una fuerza insospechada. He sobrevivido a la pobreza, a la pérdida y al desengaño, y cada batalla, aunque me ha dejado cicatrices, también ha templado mi espíritu de una forma que ni yo misma reconocía hasta ahora. Mi mayor debilidad, la grieta en mi armadura, siempre ha sido y será el amor incondicional que siento por Valeria. Es una fuerza irracional, un instinto que va más allá de la lógica y la razón. A pesar de su frialdad, de su desprecio y de sus constantes manipulaciones, una parte de mí se aferra a la imagen de la niña que crié, la que se acurrucaba en mi regazo para que le leyera cuentos. Este amor me ha vuelto ciega a sus defectos y sorda a las advertencias de mi propio corazón. He justificado sus peores acciones, he perdonado lo imperdonable, siempre con la vana esperanza de que un día despertaría y volvería a ser la hija cariñosa que tanto extraño. Esta vulnerabilidad es la que ella ha explotado una y otra vez, sabiendo que mi amor por ella era un pozo sin fondo del que podía sacar provecho sin tener que dar nada a cambio. Me convertí en una fuente inagotable para su egoísmo. Sin embargo, incluso la fuente más generosa puede secarse, o en mi caso, congelarse. La humillación en la cafetería fue una sacudida tan brutal que despertó algo que llevaba mucho tiempo dormido. La fuerza latente de la que hablaba Antonio no es una fuerza de agresión, sino de autopreservación. Es la determinación silenciosa de una mujer que ha dado todo y que, al borde del abismo, se da cuenta de que lo único que le queda por salvar es a sí misma. Mi amor por Valeria no ha desaparecido, pero por primera vez en mi vida ha sido eclipsado por una necesidad más urgente, la de recuperar mi dignidad. Ya no soy la madre dispuesta a soportar cualquier cosa por una migaja de afecto. La mujer que se limpiaba el café de la cara mientras su hija le daba la espalda, decidió en ese preciso instante que el ciclo de abuso y desprecio había terminado. Así que aquí estoy, Soledad Mendoza, viuda, madre, cuidadora de plantas y de un perro fiel. Una mujer de 68 años que, hasta hace poco, pensaba que sus días de lucha habían terminado. Pero la vida, en su infinita capacidad para sorprendernos, me ha puesto en una nueva encrucijada. Ya no se trata de sobrevivir a las dificultades económicas o a la pérdida de un ser amado. La batalla que se avecina es diferente, más silenciosa pero quizás más importante. Es la lucha por el respeto, por el valor de una vida entera de sacrificios. Y aunque mis manos tiemblen y mi corazón se encoja al pensar en el camino que debo tomar, sé que no puedo dar marcha atrás, porque defender mi dignidad no es un acto de egoísmo, es el acto de amor propio más grande que jamás me he permitido. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Mi hija, Valeria, de 42 años, y mi nieto, Mateo, que acaba de cumplir los 15. A Mateo apenas lo conozco, y cada vez que pienso en ello, un nudo de tristeza se instala en mi pecho. Lo he visto más en fotografías que en persona, siempre sonriendo en alguna fiesta lujosa o en unas vacaciones exóticas a las que nunca fui invitada. Valeria es el muro que nos separa. Ella decide cuándo y cómo puedo verlo, y esas ocasiones son tan escasas que se sienten como una limosna de afecto. Anhelo ser la abuela que cuenta cuentos y hornea galletas, la que ofrece un refugio seguro y un consejo sabio. Pero para mi nieto soy poco más que una extraña, una figura borrosa en el fondo de su vida. Y sé, con una certeza dolorosa, que esa distancia no es casual, sino una barrera construida ladrillo a ladrillo por la vergüenza de mi propia hija. Valeria es el centro de este huracán emocional, la antagonista de una historia que yo nunca quise escribir. Es una mujer devorada por la ambición, cuyo valor propio se mide en la marca de su ropa y en el prestigio de sus amistades. Para ella, la vida es un escenario, y su único objetivo es ser la protagonista de la obra más deslumbrante. Siempre se avergonzó de mí, de mi sencillez, de mi apartamento sin lujos, de mis manos agrietadas por el trabajo. Me ve como un lastre,
un recordatorio viviente de los orígenes humildes de los que ella se esfuerza tanto por escapar. Su motivación principal no es la felicidad, sino la apariencia de la felicidad. Necesita demostrarle al mundo, y quizás a sí misma, que ha superado su pasado, y en ese afán ha decidido que yo no tengo cabida en su presente dorado. Yo soy la mancha en su currículum de éxito. Su resentimiento hacia mí es una raíz amarga y profunda que se ha alimentado con los años. En su mente yo soy la culpable de no haber tenido una adolescencia rodeada de lujos. Me culpa por haber tenido que usar ropa de segunda mano, por no haber podido ir a los mismos viajes que sus compañeras de colegio más adineradas. Es como si me recriminara por la pobreza que yo misma combatí con uñas y dientes para que a ella no le faltara lo esencial. No parece entender, o quizás no quiere entender, que cada plato de comida en su mesa, cada libro para sus estudios, fue el fruto de mi sacrificio, de horas extras en la fábrica, de sueños que yo misma pospuse indefinidamente por los suyos. En su visión distorsionada de la realidad, yo no le di todo lo que pude, sino que le negué todo lo que ella creía merecer. No siempre fuimos así. Recuerdo con una nostalgia que me desgarra los días en que nuestra relación era un refugio. Cuando era niña, Valeria era mi sombra, una pequeña de ojos brillantes que me seguía a todas partes. Nos sentábamos juntas en el suelo a remendar ropa, y sus pequeñas manos intentaban imitar mis movimientos con la aguja y el hilo. Me traía flores silvestres que recogía en el parque, y me dibujaba tarjetas con corazones deformes que yo guardaba como tesoros. El cambio fue gradual, una erosión lenta que comenzó en su adolescencia. Empezó a comparar nuestra vida con la de los demás, y la gratitud fue reemplazada por la envidia. El dinero se convirtió en su obsesión y yo, que solo podía ofrecerle amor y esfuerzo, comencé a parecerle insuficiente. La niña que me admiraba se convirtió en una joven que me juzgaba. Hubo un episodio que marcó un punto de inflexión, una herida que nunca terminó de cerrar. Fue el día de su graduación de la universidad. Durante meses trabajé día y noche para coserle un vestido. Elegí la mejor tela que pude pagar, un satén azul profundo que hacía juego con sus ojos, y bordé a mano pequeños detalles en el cuello. Estaba tan orgullosa de mi creación, de poder darle algo hecho con mis propias manos, con todo mi amor. Cuando se lo probó, su rostro mostró una decepción mal disimulada. «Está bonito, mamá, pero todas mis amigas llevarán vestidos de diseñador», dijo, y sus palabras fueron como alfileres, clavándose en mi corazón. Usó el vestido, pero durante toda la ceremonia sentí su incomodidad, su vergüenza. Esa noche entendí que mi amor, por más grande que fuera, nunca sería suficiente para llenar el vacío de sus aspiraciones materiales. A partir de ese día, la brecha entre nosotras se hizo insalvable. Nuestra relación se transformó en una formalidad fría y distante. Las llamadas se espaciaron. Las visitas se volvieron una obligación para ella, siempre cortas, siempre con una excusa para irse. Cualquier intento mío de acercamiento era recibido con un suspiro de fastidio o con una crítica velada a mi forma de vida. El incidente de la cafetería no fue más que la explosión final de años de desprecio acumulado. Fue la manifestación pública y brutal de todo lo que ella sentía por mí en privado. La humillación no fue solo el café caliente en mi piel, sino la confirmación definitiva de que, para mi hija, yo ya no era una madre a la que respetar, sino un estorbo al que se podía descartar de la forma más cruel posible. Y esa verdad dolía mucho más que cualquier quemadura. Mis recuerdos más nítidos no son de fiestas ni de celebraciones, sino del zumbido incesante de las máquinas de coser. Durante más de 30 años, mi vida transcurrió en una fábrica textil, un lugar ruidoso y polvoriento donde el tiempo se medía en la cantidad de piezas terminadas. Llegaba antes de que saliera el sol, y a menudo me iba cuando la luna ya estaba alta en el cielo. Recuerdo el olor a tela cruda y aceite de máquina que se impregnaba en mi ropa y en mi cabello, un perfume que me acompañaba incluso en sueños. Mis manos, que hoy mi hija mira con desdén, se convirtieron en herramientas expertas, capaces de coser una costura recta con los ojos casi cerrados. No era un trabajo que amara, pero lo hacía con una dedicación feroz, porque cada prenda que terminaba, cada centavo que ganaba,
Era un ladrillo más en el futuro que estaba construyendo para Valeria. Un futuro lejos de la precariedad que a mí me había tocado vivir. Los sacrificios no se limitaban a las horas que pasaba en la fábrica. A menudo, para complementar nuestro escaso presupuesto, llevaba trabajo a casa. Noches enteras, después de acostar a Valeria y asegurarme de que mi esposo Antonio descansara, me sentaba bajo la luz amarillenta de una pequeña lámpara a terminar dobladillos o pegar botones. El silencio de la casa era mi única compañía, roto solo por el suave murmullo de mi propia máquina de coser. Renuncié a todo lo que no fuera estrictamente esencial. Mis zapatos estaban gastados, mi ropa remendada, y no recuerdo la última vez que me compré algo que fuera un simple capricho. Las salidas con amigas, los pequeños lujos, todo eso pertenecía a un universo ajeno al mío. Mi mundo era un ciclo de trabajo y hogar, y en el centro de ese universo estaba el bienestar de mi hija. No me arrepiento, pero a veces me pregunto quién habría sido yo si me hubiera permitido guardar un pequeño trozo de mis sueños para mí. Mi amado Antonio compartía cada uno de mis sacrificios. Él trabajaba en la construcción, un oficio duro que castigaba su cuerpo día tras día. Llegaba a casa exhausto, con las manos cubiertas de callos y la espalda dolorida, pero nunca se quejaba. Nos sentábamos juntos en la cocina, con una taza de café, y hacíamos cuentas en un viejo cuaderno. Sumábamos, restábamos y estirábamos cada peso para cubrir el alquiler, la comida y, sobre todo, los gastos de la escuela de Valeria. Éramos un equipo, dos almas unidas por un propósito común. Nos dábamos fuerza mutuamente, recordándonos en los momentos de mayor flaqueza que todo ese esfuerzo tendría su recompensa cuando viéramos a nuestra hija convertida en una profesional, con una vida mejor que la nuestra. Él fue mi pilar, y cuando se fue, sentí que la mitad de mi fuerza se iba con él, sin saber que me había dejado la suficiente para seguir adelante. La meta más grande, el sacrificio supremo, fue pagarle a Valeria una universidad privada. En nuestro barrio, eso era algo impensable, un lujo reservado para los ricos, pero nosotros estábamos decididos a que ella tuviera la mejor educación posible. La llave que le abriría todas las puertas que a nosotros se nos habían cerrado. Para lograrlo, Antonio aceptó trabajos de fin de semana y yo doblé mis horas en la fábrica, asumiendo los encargos que nadie más quería. Fueron años de una austeridad brutal, de privaciones que a veces nos llevaban al límite, pero cada vez que veíamos las buenas notas de Valeria, cada vez que nos hablaba de sus clases y sus profesores, sentíamos que el esfuerzo valía la pena. El día que se graduó, lloré de orgullo. Creía, en mi inocencia, que ese título era también un reconocimiento a nuestra lucha, un triunfo familiar que nos uniría para siempre. Hoy veo con una claridad dolorosa cómo todo el éxito de Valeria, todo ese estatus social del que tanto se enorgullece, está cimentado sobre las espaldas cansadas de sus padres. La educación que le permite tener un trabajo bien remunerado, los modales refinados que presume, la confianza con la que se mueve por el mundo, todo eso se lo dimos nosotros. Le enseñamos a soñar en grande, a creer que era capaz de cualquier cosa, sin imaginar que ese mismo impulso la llevaría a despreciar el nido del que había salido. Es la más cruel de las ironías. Trabajamos hasta el agotamiento para que ella pudiera volar alto, y una vez en el cielo, se avergonzó de las humildes alas que nosotros le habíamos construido. Ella se ve a sí misma como una mujer hecha a sí misma, borrando deliberadamente de su historia los cimientos de nuestro sudor y nuestras lágrimas. El contraste entre lo que di y lo que he recibido a cambio es un abismo que me quita el aliento. Yo le di mis noches en vela, la salud de mi espalda, la juventud de mis manos. Le di cada centavo que pude ahorrar, cada sueño que guardé en un cajón. Le di mi apoyo incondicional, mi orgullo sincero, mi amor sin medida. Un amor que nunca le pidió nada a cambio, salvo, quizás, un poco de respeto. Y a cambio, he recibido su impaciencia, su vergüenza, sus críticas constantes a mi forma de vida. He recibido su silencio, su distancia, y finalmente, como culminación de años de desdén,
una taza de café hirviendo en el rostro frente a un salón lleno de extraños. ¿Cómo se puede medir una balanza tan desequilibrada? ¿Cómo puede un corazón de madre procesar que todo el amor que entregó se le devuelva en forma de la más profunda humillación? Durante mucho tiempo, creí que mis sacrificios eran una inversión de amor, un regalo sin condiciones. No esperaba que Valeria viviera para pagarme nada, solo que valorara el esfuerzo, que entendiera la profundidad del amor que impulsó cada una de mis renuncias. Pero me equivoqué. Al darle todo, quizás cometí el error de no enseñarle el valor de las cosas, el costo real de la vida que ella ahora disfruta. La vi como un proyecto de felicidad, y en el proceso me olvidé de mí misma, de mi propio valor como persona más allá de mi rol de madre abnegada. Me convertí en un medio para un fin, y una vez que el fin fue alcanzado, el medio se volvió descartable, una reliquia incómoda de un pasado que ella prefiere olvidar. Pero esa perspectiva ha cambiado. Ya no veo mis sacrificios como una deuda no pagada. Los veo como un testamento de mi fuerza, de mi capacidad de amar y de resistir. No me avergüenzo de mis manos gastadas, ni de mi vida sencilla. Son las medallas de una larga y dura batalla que libré por amor. Y aunque ese amor no fue correspondido como yo esperaba, no invalida la pureza de mi entrega. El dolor de la ingratitud de mi hija me ha hecho despertar. He comprendido que el respeto no se mendiga, se exige, y que la dignidad es el único tesoro que, después de haberlo dado todo, no puedo permitirme el lujo de perder. Mi historia de sacrificios no termina con una humillación, sino con la decisión de reclamar el lugar que me corresponde. Llegué a mi apartamento esa tarde con una determinación que no había sentido en años. El escozor en mi mejilla había disminuido, pero la quemadura en mi alma seguía viva, y era ella la que me impulsaba. Mis pasos me llevaron directamente a mi dormitorio, al fondo del viejo armario de madera que huele a naftalina y a tiempo guardado. Allí, debajo de una pila de mantas tejidas a mano, se encontraba la caja de Antonio. Es una caja de cedro sencilla, sin adornos, pero para mí siempre ha contenido el peso de nuestra vida juntos. La saqué con cuidado, su superficie lisa y fría bajo mis dedos temblorosos. Durante 10 años había permanecido cerrada, un santuario de recuerdos que no me atrevía a perturbar. Pero esa tarde no buscaba consuelo en el pasado, sino una herramienta para mi futuro. Sabía, con una intuición que nacía desde lo más profundo de mi ser, que la respuesta a mi dilema se encontraba entre los papeles que mi esposo me había encargado custodiar. Al abrirla, el olor a papel viejo y a la lavanda seca que puse allí hace años llenó el aire. Dentro, todo estaba en un orden meticuloso, tal como Antonio lo había dejado. Estaban nuestras actas de matrimonio, las cartillas de nacimiento de Valeria, fotografías en blanco y negro de nuestros padres. Y mientras mis dedos rozaban estos fragmentos de nuestra historia, recordé las palabras exactas de mi esposo la última vez que hablamos sobre esta caja. Soledad, si algo me pasa, promete que cuidarás esto. Aquí no solo están nuestros recuerdos, está tu tranquilidad. Nunca dejes que nadie te haga sentir que no tienes nada, porque no es verdad. En ese momento, asentí sin comprender del todo la gravedad de su advertencia. Pensé que se refería al valor sentimental, al ancla emocional que estos papeles representaban. ¡Qué equivocada estaba! Antonio, con su sabiduría silenciosa, había previsto una tormenta que yo ni siquiera podía imaginar en el horizonte. Mis dedos se detuvieron en un sobre grueso y amarillento en el fondo de la caja. Dentro de él estaba la historia de un dinero que cambió nuestras vidas. Fue la herencia de mi abuelo, un hombre de campo, rudo y de pocas palabras, pero con un corazón justo. Trabajó la tierra toda su vida y al morir me dejó una suma que para nosotros era una fortuna. Recuerdo la mezcla de alegría y de miedo que sentimos Antonio y yo al recibirla. Era una responsabilidad enorme. No queríamos malgastarla en lujos pasajeros, sino invertirla en algo duradero, algo que pudiera asegurar el futuro de la única descendencia que teníamos, Valeria. Discutimos durante noches enteras, sopesando cada opción, temerosos de tomar una decisión equivocada. Ese dinero no era nuestro. Sentíamos que era un legado sagrado que debíamos honrar,
un voto de confianza de la generación que nos precedió. Fue entonces cuando surgió la idea de comprar el apartamento. Valeria acababa de terminar la universidad y soñaba con vivir en uno de esos edificios modernos del centro, un lugar que para nosotros era de otro planeta. Con la herencia de mi abuelo, podíamos hacerlo realidad. Compramos el apartamento de lujo en el que ella vive hoy, pero Antonio, siempre cauto, insistió en que debíamos proteger esa inversión. Un amigo abogado nos habló de los impuestos, de las complicaciones, y nos sugirió una solución que en ese momento pareció brillante: poner la propiedad a nombre de Valeria, pero firmando un documento privado, un acuerdo de confianza, que establecía claramente que los verdaderos propietarios éramos nosotros y que el dinero provenía exclusivamente de mi herencia familiar. Era una formalidad, nos dijo el abogado. Un papel para salvaguardar el origen del bien. Confiamos porque, ¿cómo una madre no va a confiar en su propia hija? Encontré el documento. El papel era grueso, con el sello de un notario y varias firmas. Estaba mi nombre, el de Antonio, y la firma de una Valeria de 25 años, con un trazo rápido e impaciente. Recuerdo perfectamente ese día en la notaría. Ella apenas leyó las cláusulas, ansiosa por recibir las llaves, por empezar su nueva vida. Para ella, era solo un trámite aburrido que se interponía entre ella y su sueño. Para nosotros, era el acto de amor más grande que podíamos concebir, la entrega de nuestro único patrimonio tangible para su felicidad. Sostuve el documento en mis manos, sintiendo el peso de esa confianza traicionada. Este papel, que había nacido como un símbolo de protección familiar, se había convertido, por las vueltas crueles del destino, en mi única defensa. Era la prueba silenciosa y legal de que la reina había construido su castillo sobre un terreno que nunca le perteneció. Volví a guardar el documento en su sobre y cerré la caja de cedro. Un frío glacial recorrió mi cuerpo, pero no era de miedo, sino de una calma absoluta. El camino que se abría ante mí era doloroso y lleno de incertidumbre. Usar ese documento se sentía como encender un fuego en mi propia casa, sabiendo que las llamas consumirían los pocos puentes que aún quedaban entre mi hija y yo. Pero la alternativa era peor. La alternativa era seguir permitiendo que mi dignidad fuera borrada, que mi historia de sacrificios fuera pisoteada hasta convertirse en polvo. Antonio me había dejado un salvavidas, y yo, por respeto a su memoria y por amor a mí misma, iba a utilizarlo. No sabía exactamente cómo ni cuándo, pero al cerrar esa caja, sellé un pacto conmigo misma. La justicia, aunque silenciosa y tardía, estaba a punto de ponerse en marcha. Los días que siguieron a la humillación en la cafetería fueron un lento veneno. El silencio de Valeria era más elocuente que cualquier grito. Pasó una semana antes de que yo, movida por una costumbre que se negaba a morir, decidiera llamarla. Quizás una parte ingenua de mí todavía esperaba una disculpa, un atisbo de arrepentimiento. Su voz al otro lado de la línea fue un témpano de hielo. No hubo un «¿Cómo estás, mamá?», ni una mención al incidente. Habló del clima, de su agenda ocupada, de lo estresante que era su vida, como si estuviera conversando con una conocida lejana. Su indiferencia era una estrategia calculada, una forma de reescribir la historia en la que ella era la víctima de mi torpeza, y su reacción, aunque exagerada, estaba de alguna manera justificada. Me di cuenta de que ella no solo no se arrepentía, sino que ya había construido una narrativa en su mente que la absolvía de toda culpa. Y entonces, en medio de esa conversación gélida, llegó la primera prueba de su descaro. Después de quejarse de su falta de tiempo, mencionó, como si tal cosa, que necesitaba que yo le hiciera un favor. Tenía que recoger un vestido carísimo de una tintorería al otro lado de la ciudad para un evento de gala al que asistiría esa noche. «Estoy en reuniones todo el día. Me es imposible llegar. Pásate tú, por favor», dijo. Y no era una petición, sino una orden envuelta en un falso apuro. Mi garganta se secó. Me había arrojado café en la cara hacía apenas unos días. No se había disculpado. Y ahora me pedía que actuara como su recadera personal. El absurdo de la situación era tal que me dejó sin palabras. Y en ese breve silencio, antes de que mi nueva
resolución pudiera encontrar una voz, mi vieja costumbre de complacerla, respondió por mí con un débil «Está bien, hija». Ir a esa tintorería fue como entrar en un mundo que no era el mío. Todo era minimalista, blanco y olía a productos químicos caros. Mientras esperaba, dos mujeres elegantemente vestidas conversaban animadamente cerca de mí. Y entonces escuché el nombre de mi hija. Hablaban de la fiesta de cumpleaños de Mateo, y una de ellas, con una risa cruel, relató una anécdota que Valeria les había contado. Dice Valeria que la pobre de su madre está cada día peor, que el otro día le montó una escena ridícula en una cafetería y le tiró el jugo encima a propósito para llamar la atención. La otra mujer respondió con un «¡Qué pesadilla! Con razón casi nunca la saca». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No solo me había humillado, sino que había tergiversado la historia, pintándome como una anciana senil y problemática ante su círculo de amigas. Salí de allí con el vestido de mi hija en una funda protectora, pero sintiendo que era mi propia dignidad la que necesitaba ser resguardada. El peso de esa prenda de seda, que probablemente costaba más que mi pensión de 2 meses, era el peso de mi propia invisibilidad. Para las amigas de Valeria, y por extensión para el mundo en el que ella se movía, yo no era una persona, sino un problema, una anécdota vergonzosa que se cuenta entre risas. El dolor que sentí ya no era agudo y punzante, como el del café en la piel, sino una pena sorda y profunda. Estaba siendo borrada. Mi identidad estaba siendo reescrita por la persona a la que le di la vida, y yo, hasta ese momento, lo estaba permitiendo en silencio, actuando como la dócil empleada que va a recoger la ropa de su señora. La siguiente llamada llegó unos días después, y esta vez el pretexto fue Mateo. Valeria me habló de un viaje escolar de última hora, una oportunidad única e imperdible para que mi nieto fuera a esquiar con sus compañeros. Describió el viaje con todo lujo de detalles y luego, con un suspiro dramático, dejó caer la bomba. «Es carísimo, mamá, con los gastos de la fiesta y todo. No sé cómo vamos a hacer». El silencio que dejó flotando en la línea era una invitación directa, una manipulación tan burda que me ofendió casi tanto como el café. Esperaba que yo, desde mi modesta pensión, me ofreciera a contribuir para el capricho de un niño al que apenas me dejaba ver. Era una prueba, un intento de reafirmar su control sobre mí, de ver si todavía podía exprimirme económicamente después de haberme maltratado emocionalmente. Y por primera vez encontré mi voz. Fue una voz tranquila, pero firme, una voz que no reconocí del todo como mía. «Lo siento, Valeria, pero me es imposible ayudarte con eso. Mi pensión apenas cubre mis propios gastos», le dije. La sorpresa al otro lado fue tan palpable que pude sentirla a través del teléfono. Hubo una pausa larga, cargada de una ira fría y contenida. Esperaba mi sumisión, mi sacrificio habitual, y se encontró con un límite. «Ah, bueno, como quieras», respondió con una acidez cortante, y me colgó sin despedirse. Esa pequeña victoria, esa simple palabra «no», se sintió como la primera bocanada de aire fresco después de haber estado sumergida bajo el agua durante demasiado tiempo. Sabía que habría consecuencias, pero en ese momento, la sensación de recuperar un ápice de mi poder fue más fuerte que el miedo. Se acercaba el 15º cumpleaños de Mateo, y Valeria estaba organizando una fiesta por todo lo alto en un salón de eventos. Como era de esperar, no fui invitada. Su excusa fue que sería un evento para jóvenes y que yo me aburriría. En su lugar, me concedió una audiencia. «Puedes pasar por casa el sábado por la tarde a dejarle tu regalo. Pero no te quedes mucho, que estaremos con los preparativos y será un caos». La humillación de ser tratada como una repartidora a domicilio era inmensa, pero decidí ir, no por ella, sino por Mateo. Le compré una colección de libros de aventuras de un autor clásico que a mí me encantaba de joven, un regalo del corazón, no de la cartera. Quería darle algo que perdurara, algo más allá del último videojuego de moda, un pedazo de mi mundo. El encuentro en la puerta de su lujoso apartamento fue tan breve y frío como había anticipado. Valeria me abrió apenas una rendija, como si temiera que yo pudiera contaminar su ambiente perfecto.
Mateo apareció detrás de ella. Me dio un beso rápido en la mejilla sin apartar la vista de su teléfono y murmuró un «Gracias, abuela». Valeria tomó el paquete con la punta de los dedos. «Libros. ¡Qué original!», dijo con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su desprecio por mi elección. «Ya veremos si le interesan». Y con eso la puerta se cerró en mi cara. Me quedé en el pasillo, con el eco de sus palabras resonando en mis oídos. Ni siquiera me había ofrecido un vaso de agua. Mi regalo, mi nieto y mi presencia eran, para ella, 3 estorbos de los que se había deshecho en menos de 5 minutos. Unos días antes de la infame fiesta, tuve un susto. Me levanté por la mañana sintiéndome mareada, con el mundo girando a mi alrededor. El médico, un hombre amable y paciente, me dijo que era un pico de estrés. A su edad, tiene que tomarse las cosas con más calma, Soledad. Evite las preocupaciones y los disgustos. Me recetó unas pastillas y me ordenó reposo. A pesar del miedo inicial, sentí una extraña paz al recibir una orden médica para cuidarme a mí misma. Sin embargo, la costumbre me pudo, y llamé a Valeria para contarle lo que había pasado. Una parte de mí, esa tonta e incorregible parte maternal, aún buscaba un vestigio de preocupación en ella, una señal de que, en el fondo, todavía le importaba mi bienestar. Su respuesta fue el clavo final en el ataúd de mis esperanzas. «Ay, mamá, no empieces con tus dramas ahora, por favor», dijo con un suspiro de exasperación. «Siempre te pasa algo cuando estoy más ocupada. Estoy hasta arriba con los últimos detalles de la fiesta de Mateo. No tengo tiempo para tus achaques. Tómate una pastilla y ya está». No hubo una pregunta sobre qué había dicho el médico, ni una oferta de ayuda, ni la más mínima muestra de empatía. Mis problemas de salud eran, para ella, una molestia, una interrupción inoportuna en su ajetreada vida social. Colgué el teléfono y por primera vez no lloré. En lugar de lágrimas, sentí una claridad gélida y absoluta. Estaba sola en esto, y cualquier expectativa de recibir consuelo de mi hija era una fantasía que debía abandonar para siempre. Cuando estuve en su apartamento para dejar el regalo de Mateo, algo me llamó la atención. En la pared principal del salón, donde antes colgaba una gran fotografía enmarcada de Antonio y yo, sosteniendo a una Valeria recién nacida, ahora había un cuadro abstracto de colores estridentes. La foto, nuestro primer retrato de familia, el símbolo de nuestro amor y de nuestros sueños, había desaparecido. Con un nudo en la garganta, le pregunté por ella. Valeria desvió la mirada, visiblemente incómoda, y respondió con un gesto vago de la mano. «Ah, eso. Era tan antiguo, mamá». Desentonaba completamente con la nueva decoración. La quité para poner algo más moderno. Creo que la guardé en algún trastero. La forma casual en que lo dijo me heló la sangre. Supe en ese instante que no estaba en ningún trastero. La había tirado. La había desechado como a un mueble viejo que ya no estaba de moda. No era solo una fotografía, era la prueba, tangible de nuestro origen, del amor del que ella provenía. Era la imagen de su padre, el hombre que trabajó hasta romperse la espalda para que ella pudiera tener la vida que ahora presumía. Al borrar esa foto, Valeria no solo me estaba borrando a mí, sino también a él. Estaba demoliendo los cimientos de su propia historia para construir sobre ellos una fachada de modernidad y desapego. Esa fue la ofensa final, la más profunda. Ya no se trataba de faltas de respeto o de humillaciones, sino de un acto de aniquilación. Y yo no podía permitir que el legado de Antonio y mi propia existencia terminaran en el contenedor de basura de su ingratitud. Al cerrar la puerta del lujoso edificio de mi hija, no sentí la punzada habitual de tristeza, ni la oleada de rabia impotente. Lo que me invadió fue una calma desoladora, una claridad tan fría y cortante como un trozo de cristal. Fue en ese preciso instante, en el umbral que separaba su mundo del mío, cuando supe que algo se había roto para siempre. Ya no era una grieta que pudiera repararse, sino una fractura total, irreparable, la esperanza de recuperar a mi hija, la ilusión de que bajo su coraza de desdén aún existía la niña que yo había criado, se desvaneció por completo. Dejé de mendigar amor, dejé de anhelar respeto. En ese silencio, mientras el portero me miraba con una lástima que ya no podía herirme, acepté la verdad. Y con esa aceptación,
nació una nueva soledad, una que ya no estaba dispuesta a ser borrada. El camino a casa fue diferente a cualquier otro. Por primera vez en mucho tiempo, no iba repasando mis supuestos errores, ni preguntándome qué podría haber hecho de otra manera. En su lugar, observaba el mundo a mi alrededor con una nitidez casi dolorosa. Veía a otras madres con sus hijos, a las familias riendo en los parques, y no sentía envidia, sino una extraña distancia, como si estuviera viendo una película de una vida que ya no me pertenecía. Mi lucha ya no era por la reconstrucción de un vínculo familiar roto, sino por la supervivencia de mi propia identidad. La humillación del café, las mentiras a sus amigas, el desprecio por mi salud y, finalmente, la eliminación de la memoria de su padre. No eran ataques aislados, eran parte de un proceso sistemático de aniquilación, y yo había llegado al punto en que solo me quedaban dos opciones: desaparecer por completo o empezar a luchar. Cuando entré en mi pequeño apartamento, el olor familiar a lavanda y a libros viejos me recibió como un abrazo. Este espacio, que tantas veces había sentido como una jaula de soledad, se me reveló de pronto como mi único y verdadero refugio, mi santuario. Aquí, cada objeto tenía una historia. Cada foto en la pared era un testamento de un amor que fue real y de una vida que tuvo valor. La fotografía de mi boda con Antonio seguía en su sitio de honor sobre la cómoda, y al mirarla, sentí su presencia con más fuerza que nunca. Este era mi territorio, el último bastión de mi historia, y fue en ese momento, rodeada por los fantasmas benignos de mi pasado, que tomé la decisión de defenderlo, de defenderme. Proteger mi hogar era proteger mi memoria, y por extensión, la de Antonio. Y entonces, un nombre vino a mi mente, un ancla en medio de la tormenta: Ramiro, el doctor Ramiro Vargas, el mejor amigo de Antonio desde la infancia, un abogado de la vieja escuela cuya integridad era tan sólida como un roble. Ramiro no era solo un profesional, era familia. Estuvo en nuestro matrimonio, celebró el nacimiento de mientras nietos, Valeria, y fue él quien sostuvo mi brazo durante el funeral de Antonio, susurrándome que la justicia de la vida, aunque a veces tarda, siempre llega. No lo había visto en años, más allá de un saludo cordial si nos cruzábamos por la calle. Llamarlo se sentía como cruzar un Rubicón, como admitir que la guerra dentro de mi familia había llegado a un punto en que necesitaba un general. Era el paso definitivo de la resignación a la acción. Durante casi una hora, me senté al lado del teléfono, mirándolo como si fuera un animal peligroso. Un torbellino de dudas me asaltó. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Me convertiría en una de esas madres vengativas que destruyen a sus propios hijos? El amor maternal, incluso herido de muerte, seguía latiendo débilmente en mi interior, advirtiéndome del dolor que estaba a punto de causar. Pero entonces, la imagen de Valeria diciendo «era tan antiguo» desentonaba. Al referirse a la foto de su padre, volvió a mi mente, y esa imagen lo borró todo. No se trataba de venganza, me repetí a mí misma. Se trataba de poner un límite. Se trataba de enseñar una lección sobre el respeto y la gratitud. Una lección que evidentemente yo no había sabido impartir con amor, y que ahora la vida exigiría que se enseñara con dolor. Con la mano temblorosa, marqué su número. La conversación fue breve, pero cada palabra estaba cargada de un nuevo propósito. Cuando Ramiro contestó con su voz grave y familiar, no me derrumbé ni empecé a contarle mis penas. Hablé con una calma que me sorprendió a mí misma. «Ramiro, habla Soledad, la viuda de Antonio», dije, como si hiciera falta la aclaración. «Necesito pedirte una consulta. Es sobre un asunto de propiedad, un tema familiar delicado que requiere de tu discreción». Hice hincapié en la palabra propiedad, dejando de lado el drama emocional. Quería que desde el primer momento me vieran no como una anciana desamparada, sino como una clienta con un caso serio. Quería que entendiera que no buscaba un hombro sobre el que llorar, sino un estratega que me ayudara a planificar mi siguiente movimiento. La reacción de Ramiro fue exactamente la que esperaba de un hombre de su calibre. No hizo preguntas indiscretas. Su tono fue cálido, pero inmediatamente profesional. «Soledad, por supuesto. Para ti y para la memoria de Antonio,
Siempre. ¿Te parece bien si nos vemos mañana en mi despacho a primera hora? Aquí hablaremos con calma y con todos los papeles por delante. La naturalidad con la que aceptó, la seriedad que le dio a mi petición, fue un bálsamo para mi espíritu agitado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. Al colgar el teléfono, una sensación de poder, pequeño pero real, comenzó a crecer en mi pecho. El plan, hasta entonces una idea vaga y aterradora, había comenzado a materializarse. Ya había una fecha, una hora y un lugar. La maquinaria de la justicia silenciosa se había puesto en marcha. Esa noche no dormí, pero no fue por angustia. Fue por una extraña mezcla de nerviosismo y expectación. Me senté en mi viejo sillón, con la caja de cedro de Antonio reposando en la mesita de al lado. No necesité abrirla. Sabía de memoria lo que contenía y el poder que residía en ese sobre amarillento. El punto de ruptura había llegado y había pasado, dejándome no en un estado de desolación, sino en un territorio nuevo y desconocido, de autoafirmación. La mujer que había llorado por las migajas de afecto de su hija había muerto en la puerta de su apartamento. La que ahora preparaba un café en la quietud de la noche era otra, una estratega silenciosa que, por primera vez, estaba a punto de jugar sus propias cartas, y sabía, con una certeza inquebrantable, que la partida final se celebraría muy pronto. El despacho de Ramiro era como él, un refugio de orden y sabiduría en medio del caos del mundo. Olía a cuero viejo, a papel y a la confianza que solo los años pueden construir. Me senté frente a su imponente escritorio de roble y por primera vez no le conté mi historia con lágrimas, sino con hechos. Le hablé del apartamento, de la herencia de mi abuelo, del acuerdo que firmamos con Valeria. Finalmente, con manos firmes, deslicé sobre la mesa el sobre amarillento. Ramiro lo abrió con cuidado, se puso sus gafas de lectura y leyó el documento en un silencio que pareció durar una eternidad. Yo contuve la respiración, esperando su veredicto como si mi vida entera dependiera de ello. Él levantó la vista, y en sus ojos no vi lástima, sino una serena convicción. Esta fue mi primera victoria, ser vista no como una víctima, sino como la portadora de una verdad innegable. Ramiro se reclinó en su sillón, juntando las yemas de sus dedos. «Soledad», dijo con su voz grave. «Recuerdo a Valeria como una niña llena de luz. Me duele en el alma ver en lo que se ha convertido». Hizo una pausa, dándole peso a sus siguientes palabras. «Pero, dejando de lado el corazón y hablando como tu abogado, este documento es una fortaleza. Es claro, conciso e irrefutable. El acuerdo de confianza establece sin lugar a dudas que tú y Antonio son los legítimos propietarios del inmueble y que este fue adquirido con fondos privativos tuyos. Legalmente, Valeria es solo la titular registral, una administradora de un bien ajeno». Escuchar esas palabras, fortaleza irrefutable, fue como si una armadura invisible se formara a mi alrededor. La incertidumbre que me había carcomido durante días fue reemplazada por una certeza de granito. Tenía la razón y, ahora, tenía la ley de mi parte. El plan que Ramiro trazó fue tan discreto y elegante como él. «No vamos a atacar de frente, Soledad. Eso sería vulgar y nos daría menos fuerza. Vamos a empezar con un movimiento sutil», me explicó. «Voy a encargar a un procurador que realice una solicitud de nota simple informativa en el registro de la propiedad. Es un trámite rutinario. Cualquiera puede hacerlo, pero genera una pequeña anotación en el historial del inmueble. No es una amenaza. Es simplemente una pregunta oficial. Veremos si el pez muerde el anzuelo». Me gustó esa estrategia. No era una declaración de guerra, sino una piedra arrojada a un lago en calma, una forma de ver qué ondas provocaba en la superficie. Asentí, dándole mi permiso para iniciar la primera maniobra de nuestra silenciosa batalla. Salí del despacho de Ramiro sintiéndome una mujer distinta a la que había entrado. Caminaba más erguida, con la cabeza alta. El peso que había cargado sola durante tanto tiempo ahora estaba compartido, y una parte importante de él descansaba sobre los hombros firmes y capaces de un viejo amigo. Ya no era solo yo, Soledad, la madre humillada, contra el mundo. Ahora éramos un equipo,
moviéndonos con la precisión de la ley y la fuerza de la verdad. El miedo no había desaparecido por completo. Seguía allí, agazapado en un rincón de mi corazón, pero ahora estaba acompañado de un sentimiento nuevo y embriagador, el de la esperanza. El plan estaba en marcha, y yo, por primera vez, sentía que tenía el control del timón de mi propia vida. Si quieres saber cómo continúa esta historia y qué otras decisiones tomé, suscríbete y acompáñame. Pasaron un par de semanas de una calma tensa. La gran fiesta de cumpleaños de Mateo se acercaba, y yo seguía con mi vida, esperando la siguiente señal. Y llegó, no en forma de una carta para mí, sino de una llamada airada de Valeria. Al parecer, había recibido una notificación oficial del registro de la propiedad, una carta de jerga burocrática, informándole que se había realizado una consulta sobre el estado de cargas y titularidad del apartamento. La carta no decía quién había hecho la consulta ni por qué, lo que la convertía en una pequeña y molesta espina de incertidumbre. Era exactamente el anzuelo que Ramiro había lanzado al agua, y el pez, como era de esperar, estaba irritado. «Mamá, no sabes qué fastidio», empezó, sin siquiera un saludo. «Me ha llegado una carta rarísima, algo del registro, como si no tuviera suficiente con la organización de la fiesta. ¿Tú entiendes algo de esto? ¿No habrás hecho tú alguna gestión extraña con tus papeles de la pensión?» Su tono era de pura molestia, no de sospecha. En su universo egocéntrico, era imposible que yo, su madre insignificante, pudiera tener algo que ver. Me veía como un satélite que giraba a su alrededor, incapaz de generar un movimiento propio. Y esa ceguera, esa arrogancia, era su mayor debilidad. Era la pieza clave de nuestra estrategia, la que nos permitía movernos en las sombras sin ser detectados por su radar. Fue mi turno de actuar, de interpretar el papel que había ensayado mentalmente una y otra vez. Puse en mi voz un tono de confusión y una pizca de la fragilidad que ella esperaba de mí. «¡Ay, Valeria! Una carta del registro. ¡Qué cosa más rara! No, hija, yo de esos trámites no entiendo nada. Con lo complicado que es todo hoy en día, seguro que es un error de ellos. Ya sabes cómo son los funcionarios. No le des más importancia. Seguro que no. Es nada». Jugué mi papel a la perfección. Me mostré ignorante, dócil, inofensiva. Le ofrecí la explicación más sencilla y tranquilizadora, la que su propia soberbia estaba deseando creer. La desvié del camino de la verdad con una facilidad que hasta a mí me asustó. Ella pareció tragarse la explicación, aunque un pozo de irritación permaneció en su voz. «Pues sí, seguro que es eso. Una estupidez burocrática. En fin, te dejo, que tengo mil cosas que hacer». Colgó y yo me quedé sosteniendo el teléfono, con una sonrisa que no llegó a mis labios, pero que iluminó todo mi ser. Esta fue mi segunda victoria, una mini revelación solo para mí. Había superado su interrogatorio, había plantado una semilla de inquietud en su mente, y ella no tenía ni la menor idea de que yo era la jardinera. El plan funcionaba. Ella seguía viendo a la misma madre débil de siempre, sin sospechar que, en silencio, yo estaba a punto de revocarle el derecho de propiedad sobre el tablero de juego. Las siguientes semanas transcurrieron en una aparente normalidad. Valeria, consumida por los preparativos de la que, según ella, sería la fiesta del año para Mateo, me llamaba solo para pedirme favores menores o para quejarme de lo agotada que estaba. Yo la escuchaba con una paciencia infinita, asintiendo y dándole la razón, como la madre sumisa que ella creía que yo era. Cada conversación era una pieza más en mi estudio de su carácter, su vanidad, su necesidad de aprobación, su completa desconexión de la realidad que no fuera la suya. Estaba construyendo un imperio de apariencias para la celebración del cumpleaños de su hijo, sin saber que los cimientos de su propio palacio estaban a punto de ser dinamitados. El día antes de la fiesta, me envolvió una extraña sensación de paz. Ya no había ira ni dolor, solo una determinación serena, como la quietud que precede a una tormenta inevitable. Ramiro y yo habíamos hablado esa misma mañana para confirmar los últimos detalles. Todo estaba listo. El oficial de justicia tenía la dirección y la hora. El golpe sería preciso, público y, esperaba, definitivo.
Pasé la tarde cuidando de mis plantas, sintiendo la tierra entre mis dedos, conectándome con algo real y vivo. No era una noche de venganza, sino de cosecha. Durante años había sembrado amor, paciencia y sacrificio, y solo había cosechado desprecio. Ahora, por fin, iba a cosechar justicia. Yo no estuve en la fiesta de Mateo. Mi lugar no estaba allí, en medio del escenario de la vanidad de mi hija. Pero Ramiro, al día siguiente, me describió cada detalle con tal precisión que sentí como si lo hubiera presenciado desde un rincón invisible. Me habló del salón de fiestas, un lugar deslumbrante con techos altos, lámparas de cristal que derramaban una luz dorada y mesas vestidas con manteles de lino. Los invitados, la élite social de la que Valeria tanto se enorgullecía, desfilaban con sus trajes de diseñador y sus joyas centelleantes. El aire vibraba con música electrónica, risas, forzadas y el tintineo de las copas de champán. Y en el centro de todo, como una reina en su corte, estaba Valeria, radiante, soberbia, moviéndose entre sus invitados con una sonrisa triunfante, la anfitriona perfecta en su noche de máximo esplendor. Era la cima de su mundo, el momento justo antes del abismo. El clímax de su autocelebración llegó cuando la música se detuvo y ella tomó un micrófono para ofrecer un brindis por su hijo. Ramiro me contó que su voz sonaba segura, llena de una falsa modestia que apenas ocultaba su orgullo desmedido. Habló de los valores del esfuerzo y la perseverancia, presentándose a sí misma como una luchadora que había construido su éxito desde la nada. Habló de darle a Mateo todas las oportunidades que ella nunca tuvo, una indirecta cruel que solo yo, en la distancia, podía entender en toda su magnitud. Alzó su copa, invitando a todos a brindar por el futuro de su hijo, un futuro brillante que ella, y solo ella, había hecho posible. Los aplausos resonaron en el salón, y en ese instante, Valeria debió sentirse invencible, la dueña absoluta de su destino y de las apariencias. Fue en ese preciso momento, con los ecos de los aplausos aún flotando en el aire, cuando la escena cambió. En la entrada principal del salón aparecieron dos figuras que no encajaban en la celebración. Un hombre de mediana edad con el rostro impasible y un uniforme oficial, y a su lado, mi amigo Ramiro, vestido con un traje oscuro y una expresión de seriedad solemne. Su llegada fue como una ráfaga de viento helado que congela una fiesta de verano. La música se detuvo bruscamente. Las conversaciones se apagaron. Un centenar de cabezas se giraron hacia la puerta y un silencio denso y expectante se apoderó del ambiente. La presencia de la ley en un evento como ese era una anomalía, una nota discordante que anunciaba que la función estaba a punto de dar un giro inesperado y, para muchos, delicioso. Valeria, con el rostro contraído por la contrariedad de ver su momento interrumpido, se dirigió hacia ellos con paso decidido. Su lenguaje corporal irradiaba indignación. «¿Perdonen?», dijo, su voz afilada como un cuchillo. «¿Se puede saber qué significa esta interrupción? Están en una propiedad privada. Esto es una fiesta familiar». Ramiro me dijo que ni siquiera lo reconoció al principio, cegada por su propia importancia. Para ella, no eran más que dos aguafiestas, dos intrusos que habían osado manchar la perfección de su evento. Intentó despacharlos con la misma arrogancia con la que me despachaba a mí, sin saber que se estaba dirigiendo no a dos subordinados, sino a los mensajeros de su propio juicio final. Su soberbia era el escudo que, paradójicamente, la dejó completamente indefensa ante el golpe que estaba a punto de recibir. Ramiro dio un paso al frente, su calma contrastando brutalmente con la irritación de Valeria. «Buenas noches, Valeria», dijo con una voz clara que llegó a todos los rincones del silencioso salón. «Quizás no me recuerdes bien. Soy Ramiro Vargas, un viejo amigo de tus padres, Soledad y Antonio. La mención de nuestros nombres, especialmente el de su padre, fue la primera fisura en su armadura». El rostro de Valeria palideció visiblemente. El pasado que tanto se había esforzado en enterrar aparecía de pronto, personificado en aquel hombre elegante y serio, en el peor momento y en el peor lugar posible. Pude imaginar los susurros recorriendo el salón como una serpiente, a los invitados inclinándose unos hacia otros,
preguntándose quién era ese hombre y qué asunto de sus humildes padres podía ser tan urgente. Entonces, el oficial de justicia, que había permanecido en un discreto segundo plano, dio un paso adelante. Sostenía en su mano un sobre oficial. Con una voz monótona y profesional, desprovista de toda emoción, se dirigió a mi hija. «Señora Valeria Mendoza, actúo en nombre del juzgado de primera instancia número 3. Tengo orden expresa de entregarle en mano esta notificación judicial». Abrió el sobre y extrajo un documento. Delante de todos sus amigos, de su familia política, de los padres de los compañeros de su hijo, leyó en voz alta la frase que lo cambiaría todo. «Por la presente, se le comunica la apertura del procedimiento de ejecución y se le requiere para el desalojo voluntario del inmueble sito en la Avenida del Lujo, número 42, planta 8, puerta A». Hubo un jadeo colectivo en la sala. La palabra desalojo explotó en el silencio, destrozando la atmósfera festiva de Mincetetionfes, forma irreversible. Valeria miraba el papel que el oficial le tendía, su mano negándose a aceptarlo, su cerebro negándose a procesar la información. ¿Desalojo? Eso es absurdo. Es imposible. Debe haber un error. Ese apartamento es mío, gritó, su voz temblando. Una mezcla de incredulidad y pánico. Se giró hacia Ramiro, buscando una explicación, sus ojos lanzando chispas de furia. Quería que él desmintiera aquella locura, que les dijera a todos que era una broma de mal gusto, un malentendido burocrático. Pero la expresión serena de mi amigo no le ofreció ningún consuelo, solo la confirmación de la pesadilla que acababa de comenzar. Y entonces, Ramiro pronunció la sentencia final, las palabras que yo le había pedido que dijera, las que contenían toda la verdad y toda la justicia de mi causa. Con una calma devastadora, la miró directamente a los ojos y dijo: «No hay ningún error, Valeria. El apartamento no es tuyo. En realidad, nunca lo ha sido». Dejó que la frase hiciera su efecto, permitiendo que la confusión se apoderara de cada uno de los presentes antes de asestar el golpe de gracia. El inmueble es, y ha sido siempre, propiedad exclusiva de la persona que lo compró con el dinero de su herencia familiar. Pertenece a su única y legítima dueña, tu madre, Soledad Mendoza. Si una bomba hubiera estallado en el centro del salón, no habría causado mayor conmoción. El secreto había sido revelado con la precisión de un cirujano. El mundo de Valeria se vino abajo en ese instante. El murmullo de los invitados se convirtió en un rugido sordo, una oleada de conmoción, escándalo y, en algunos rostros, mal disimulada satisfacción. Todas esas personas cuya admiración había cultivado con tanto esmero eran ahora testigos de su más profunda humillación. Descubrían que su estatus, su riqueza, su propia casa, era una farsa. No era la mujer hecha a sí misma que pretendía ser, sino la ocupante de una propiedad que le pertenecía a la madre, a la que despreciaba y ridiculizaba en privado. Pude imaginarla allí, de pie, en el centro de las ruinas de su reputación, con la orden de desalojo en la mano, como si fuera la prueba irrefutable de su propia mentira. Mateo, el festejado, miraba la escena desde la mesa principal, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, sin entender nada, viendo a su madre desmoronarse frente a todos. Valeria, según me contó Ramiro, no gritó más, simplemente se quedó allí, temblando, con la mirada perdida, mientras el oficial dejaba una copia del documento en una mesa cercana y se retiraba con la misma discreción con la que había llegado. Ramiro hizo una leve inclinación de cabeza y se marchó también, su misión cumplida. La fiesta, por supuesto, había terminado. Los invitados comenzaron a escabullirse, ansiosos por ser los primeros en difundir el escándalo. La justicia no había sido una venganza ruidosa, sino la simple y demoledora exposición de la verdad. Y a veces, la verdad es el castigo más implacable de todos. Las consecuencias de aquella noche, según supe después, fueron rápidas y devastadoras para Valeria. El escándalo de su desalojo y la revelación de que vivía de la caridad de la madre, a la que despreciaba, se extendió como la pólvora entre su círculo social. En un mundo donde la apariencia lo es todo, la verdad fue un veneno mortal para su reputación. Sus amigos
Aquellos que reían con ella y admiraban su estilo de vida, la abandonaron con la misma rapidez con la que se bebe una copa de champán. Dejó de recibir invitaciones a fiestas, sus llamadas ya no eran devueltas, y se convirtió en el tema de conversación preferido en los mismos círculos en los que antes era la reina. Sufrió la peor de las condenas para alguien como ella: la irrelevancia. Perdió su estatus, su prestigio, el espejo social en el que se miraba cada día para confirmar su propio valor. Fue su pérdida más simbólica y quizás la más dolorosa de todas. Pero a la pérdida simbólica le siguió la pérdida concreta, la que no se puede ocultar con una sonrisa. La orden de desalojo era un hecho legal ineludible. A pesar de sus intentos iniciales por contratar abogados y luchar contra lo evidente, pronto descubrió que no tenía ninguna posibilidad. El documento que firmó de joven, aquel que despreció por considerarlo un mero trámite, era una sentencia de hierro. Tuvo un mes para vaciar el apartamento que había sido su palacio y el escenario de su vida inventada. Ramiro me dijo que la vio el último día, supervisando la mudanza. Ya no había arrogancia en su mirada, solo un cansancio infinito y la mirada perdida de quien lo ha perdido todo. Tuvo que mudarse a un pequeño piso de alquiler, en un barrio modesto, un lugar que se parecía sospechosamente al mundo del que tanto se había esforzado por escapar. Mientras ella descendía, yo comenzaba, discretamente, mi ascenso. Tomé posesión del apartamento del centro, y la primera vez que entré en él como su dueña reconocida, sentí una mezcla de vértigo y justicia. El lugar era impersonal y frío, decorado con un lujo que no tenía nada que ver conmigo. No sentí la tentación de mudarme allí. Mi pequeño apartamento, lleno de mis recuerdos y mis plantas, seguía siendo mi hogar. Siguiendo el sabio consejo de Ramiro, pusimos el apartamento en alquiler. En menos de una semana, encontramos a unos inquilinos perfectos, una joven pareja de médicos, que pagaban puntualmente una suma que, para mí, era astronómica. Ese apartamento, comprado con el dinero de mi abuelo agricultor, se convirtió de pronto en mi fuente de independencia y seguridad. Mi vida se transformó de la noche a la mañana. La constante preocupación por el dinero, esa sombra que me había acompañado durante toda mi existencia, se desvaneció. La generosa renta del alquiler me permitió vivir con una comodidad que nunca había conocido. Pude arreglar por fin las goteras de mi techo, cambiar el viejo colchón que me mataba la espalda y llenar mi nevera con algo más que lo estrictamente necesario. Empecé a permitirme pequeños lujos, comprar flores frescas cada semana, ir al cine o simplemente tomar un taxi en un día de lluvia sin sentirme culpable. Pero la verdadera riqueza no fue material, fue la tranquilidad, la paz mental de saber que ya no dependía de nadie, que podía cuidarme a mí misma y a mi pequeño Bruno sin angustias. Dejé de sobrevivir para empezar, por fin, a vivir. El cambio más profundo, sin embargo, fue en mi espíritu. Liberada de la carga tóxica de la relación, con Valeria sentí que volvía a respirar. La tensión en mis hombros desapareció. Empecé a dormir noches enteras de un tirón, sin pesadillas. Redescubrí pequeñas alegrías que había olvidado, como sentarme en un banco del parque a leer un libro o charlar con mis vecinas. La soledad que había sido definida durante décadas por su rol de madre sacrificada estaba dando paso a una nueva soledad. Una mujer independiente, serena y dueña de su tiempo y de sus decisiones. Me reencontré conmigo misma y descubrí que me gustaba la persona que estaba empezando a conocer. Una mujer fuerte y resiliente que había encontrado su voz en el silencio. Pasaron varios meses hasta que Valeria apareció en mi puerta. La mujer que vi no se parecía en nada a la que me había arrojado el café. Estaba más delgada, vestida con ropa sencilla y sin una gota de maquillaje. En sus ojos ya no había desdén, sino una profunda desolación. Se quedó en el umbral, como si no se atreviera a entrar, y finalmente, con la voz rota, me pidió perdón. Fue una disculpa torpe y desordenada, llena de lágrimas y de frases a medio terminar. Lloró por su estupidez, por su crueldad, por la vergüenza que sentía. Por primera vez, no estaba actuando. Estaba completamente desnuda en su miseria, despojada de todas sus máscaras. Yo la escuché en silencio, sin interrumpirla,
dejando que el veneno de tantos años saliera por fin a la superficie. Cuando terminó de hablar, no la abracé ni le ofrecí una absolución inmediata. La miré con la calma que me había dado mi nueva vida y le hablé con una sinceridad que nunca antes había usado con ella. «Valeria, acepto tus disculpas, porque el rencor es una carga que ya no estoy dispuesta a llevar», le dije. «Pero el perdón no borra la memoria. Recuperar mi confianza no será tan fácil como pedir perdón. Será un camino largo y dependerá de tus acciones, no de tus palabras». Le dejé claro que las puertas de mi casa y de mi corazón no estaban cerradas para siempre, pero que la entrada ya no era gratuita. Tendría que ganársela demostrando con hechos que había entendido la lección. Era un perdón condicionado, la única clase de perdón que podía ofrecer sin traicionarme a mí misma. Le puse mis condiciones. Nuestra relación, si es que iba a haber una, se reconstruiría sobre mis términos. Se acabaron las órdenes, las manipulaciones y las faltas de respeto. Y lo más importante, le exigí el derecho a tener una relación real y directa con mi nieto Mateo, sin su interferencia. Quería que él viniera a mi casa, que pasáramos tiempo juntos, que me conociera como la abuela que soy, no como la figura extraña y lejana que ella había creado. El poder había cambiado de manos. Ya no era yo la que suplicaba por su atención. Era ella la que debía esforzarse por mi afecto. Era el fin definitivo de nuestra antigua dinámica. La única posibilidad de empezar a construir algo nuevo y, quizás, más sano. Ella aceptó todas mis condiciones con una humildad que nunca le había conocido. Y poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Mateo comenzó a visitarme los fines de semana. Descubrí en él a un joven sensible e inteligente y forjamos un vínculo que se sentía real y lleno de cariño. Con Valeria, el proceso es más lento. Hay días buenos y días en los que la sombra de su antiguo yo reaparece. Pero hay un esfuerzo visible, un deseo genuino de enmendar sus errores. Nuestro futuro es incierto. No sé si alguna vez volveremos a tener la cercanía que soñé, pero hemos roto con el pasado y en las ruinas de aquella relación tóxica hemos plantado una pequeña y frágil semilla de esperanza. Y por ahora, eso es suficiente. Al mirar atrás, a la mujer que temblaba en aquella cafetería con el rostro manchado de café y lágrimas, siento una profunda ternura por ella, pero ya no me reconozco en su desamparo. El camino que he recorrido desde entonces ha sido el más difícil, pero también el más revelador de mi vida. He aprendido que el amor, incluso el amor incondicional de una madre, debe tener límites, porque cuando el amor se entrega sin la barrera del autorrespeto, no nutre, sino que ahoga. Permite que el otro se convierta en un tirano y nosotras en sus víctimas voluntarias. La lección más profunda que me ha enseñado esta amarga experiencia es que la dignidad no es un lujo negociable, sino el pilar que sostiene nuestra alma, y es el único territorio que nunca, bajo ninguna circunstancia, debemos permitir que nos arrebaten, ni siquiera aquellos a quienes les hemos dado la vida. Los padres hacemos sacrificios. Es nuestra naturaleza. Damos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros sueños para que nuestros hijos puedan volar más alto de lo que nosotros jamás pudimos. Pero este acto de entrega no debería ser un cheque en blanco para la ingratitud. La gratitud es el reconocimiento del amor que hay detrás del sacrificio. Es el hilo invisible que mantiene unida a una familia a través del tiempo y las dificultades. Cuando ese hilo se rompe, cuando el hijo o la hija empiezan a ver los sacrificios de sus padres no como un regalo, sino como una obligación, o peor aún, como una fuente de vergüenza, la relación se envenena. Darles raíces es nuestro deber, pero enseñarles a honrar esas raíces es nuestra responsabilidad, una lección tan importante como enseñarles a volar. Mi concepto de la riqueza también ha cambiado por completo. Valeria pasó su vida persiguiendo la riqueza material, creyendo que la felicidad se encontraba en un bolso de marca o en un apartamento con vistas panorámicas, y al final se encontró vacía y sola en medio de sus posesiones. Yo, en cambio, he descubierto la verdadera opulencia en la sencillez de mi vida. La verdadera riqueza es la tranquilidad de mi conciencia,
la independencia económica que me permite dormir en paz, el cariño sincero de mi nieto descubriendo mis viejos libros y la lealtad inquebrantable de un amigo como Ramiro. La abundancia no está en tener mucho, sino en necesitar poco y valorar lo que se tiene. Esa es una fortuna que ningún mercado puede devaluar y que ningún escándalo puede arrebatar. Mucha gente podría pensar que lo que hice fue un acto de venganza, pero en mi corazón sé que no fue así. La venganza es un fuego que arde sin control y que termina por consumir a quien la inicia. Lo mío fue un acto de justicia, que es algo muy diferente. La justicia es como el agua. No busca destruir, sino encontrar su nivel, restaurar el equilibrio perdido. Mi objetivo no era aniquilar a mi hija, sino obligarla a mirarse en un espejo que no pudiera romper, el espejo de la verdad. A veces, la única forma de que alguien entienda el valor de lo que tiene es mostrárselo a través de la perspectiva de la pérdida. Fue una lección dura, quizás la más dura de su vida, pero sé que fue una lección necesaria para que tuviera la oportunidad de reconstruirse sobre cimientos más sólidos y verdaderos. Ahora miro hacia el futuro sin miedo. La relación con Valeria se reconstruye lentamente, como un delicado tejido que se remienda, puntada a puntada. Hay días en que la vieja distancia reaparece, y otros en los que veo en sus ojos un atisbo de la niña que perdí. No sé si algún día nuestra herida sanará por completo, pero he aprendido a aceptar esa incertidumbre. Mi felicidad ya no depende de su aprobación ni de su cariño. He encontrado una fuente de paz y de alegría dentro de mí misma, en mi rutina, en mis afectos sencillos, en mi recién descubierta libertad. Soy la dueña de mi vida, la capitana de mi alma, y ya no estoy dispuesta a ceder el timón a nadie. Mi viaje ha sido largo, pero por fin he llegado a mi puerto, yo misma. He querido contar mi historia no para exhibir mis heridas, sino para compartir la fuerza que nació de ellas. Porque sé que hay muchas otras soledades en el mundo. Madres, padres, hijos, que sufren en silencio la humillación de la ingratitud. A todos ellos quiero decirles que nunca es demasiado tarde para reclamar el respeto que merecemos. El amor verdadero no nos pide que desaparezcamos, sino que seamos la versión más fuerte y digna de nosotros mismos. A veces, el acto de amor más grande no es soportar en silencio, sino trazar una línea en la arena y decir, hasta aquí. Esa es la moral final de mi vida. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido. Tu historia también importa. Cuéntamela en los comentarios.